Bueno, vamos a ver cómo está la situación en China, que es noticia porque ya saben que el Congreso Nacional del Partido Comunista ha otorgado al presidente Xi Jinping otro mandato. Con este ya sería el tercero y sería el primer presidente del país en ostentar tantos. Hay otro hecho noticiable, el aviso a las regiones separatistas, sobre todo Taiwán, de que China no renuncia al uso de la fuerza para anexionarse. Ovación para el presidente Xi Jinping en el Congreso del Partido Comunista Chino, que de forma histórica le concede un tercer mandato. Así, desde 2003, al frente de una de las potencias del mundo, el líder chino ha aprovechado la ocasión para marcar los pasos que el país debe seguir a partir de ahora. Un camino que pasa por 3 puntos de interés: las regiones administrativas de Macao y Hong Kong y, como no, la reclamada isla de Taiwán. Son territorios que preocupan al gobierno porque, ligados a él de forma histórica, ahora en ella se afianzan los movimientos a favor de la independencia y en contra de continuar bajo el mando de la República Popular de China. Por ello, Xi Jinping aprovecha la ocasión y ante miles de congresistas lanza un mensaje directo a los taiwaneses. Continuaremos luchando por la reunificación, no renunciaremos al uso de la fuerza, palabras que también van dirigidas a las fuerzas separatistas de Hong Kong y Macao. El líder chino continuará así gobernando hasta 2028. Hasta hoy, un presidente solo podía tener 2 mandatos, pero Xi Jinping es el primero que tendrá 3. Un nuevo giro hacia la figura de un único líder sin aparentemente oposición. Ejemplo de ello, el propio Congreso, donde tampoco existe un candidato alternativo que le releve. Desde que no lo haya se habrá encargado él, nos imaginamos. Vamos a hablar con un experto, Felipe de Basa, director del Máster de Unión Europea y China de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. A la orden. Bueno, como China no se caracteriza precisamente por su transparencia, sabemos que tiene un presidente, a Xi Jinping lo vemos, pero realmente de él sabemos poco. ¿Cómo lo definiría, Felipe? ¿Un ultranacionalista, un moderado, un halcón? Muy complicado de entender para una mente occidental que no haya hecho por comprender la forma de pensar china en concreto. Porque Xi Jinping a su vez es el heredero de la cultura milenaria, de la tradición, de todo lo que ha ido conformando China, hasta el punto de entender que hoy el Partido Comunista de China es el custodio de la tradición. Voy a poner un ejemplo. Nosotros los occidentales, si encontramos mañana una escritura de hace 5.000 años, no podemos leerla. Sin embargo, un chino que se encuentre una escritura de hace 5.000 años, algo podría entender. ¿Por qué? Porque la evolución del pueblo chino ha sido lineal y la nuestra no. Esa primera lección es capital para entender todo lo que está pasando hoy en China. Porque efectivamente China tiene sus desafíos internos, sus cuestiones internas, y está enfocando o encarando la 4ª revolución industrial de una manera diferente a lo que es Europa o a lo que pueda ser Estados Unidos. Lograr un tercer mandato, esto es inédito y es lo primero que destacamos de Xi Jinping, salvo Mao, no sé si llegó a tenerlo. Además, no es una democracia, es el Partido Comunista quien elige por todos, pero ¿por qué ha conseguido Xi Jinping un tercer mandato? ¿Qué ha hecho? Bueno, digamos que ya cuando fue elegido, hay que dejar claro que en China hay 3 poderes. Ser secretario general del Partido Comunista, ser presidente de la República Popular de China y ostentar la titularidad de la Comisión Militar Central. Xi Jinping consiguió estos 3 poderes entre el año 2012 y 2014. Y, por cierto, que también fue el primero en ostentar los 3 poderes. Eso le ha permitido lograr una cota de poder que no tuvieron ninguno de los antecesores. Por ejemplo, en Occidente entendemos que Deng Xiaoping fue un líder, cuando Deng Xiaoping lo único que fue vicepresidente de esta comisión militar. Lo que pasa es que todo el pueblo chino entendía que era la persona que mandaba y así también lo entendíamos en Occidente. Insisto en que esto es importante para comprender todo lo que está pasando. ¿Es inédito? Indudablemente sí. Es decir, es la persona que más poder ha obtenido en China en los últimos años y que más poder va a seguir ostentando en los próximos 5 años. ¿Y por qué el pueblo chino ha permitido esto? Mi opinión personal es que ha logrado unas cotas de popularidad tremendas en base a su gestión. Por ejemplo, bajo la presidencia de Xi Jinping, el Partido Comunista de China ha erradicado la pobreza. Yo no voy a entrar aquí a cuestionar o a valorar los métodos, pero, hombre, sacar a 500 millones de personas de la pobreza extrema
pues es un logro importante. Ese es tanto de muchos que lo que está permitiendo es a encarar el futuro de una manera que, como ustedes bien decían, como Roberto bien decía antes en las palabras que me introdujeron, es que no hay oposición en China. Todo el mundo conoce la oposición cubana, la oposición venezolana, la oposición española, la oposición italiana, pero que en un país de casi 1.400 millones de habitantes apenas haya oposición es cuanto menos para reflexionar desde el punto de vista occidental. ¿Y no hay movimientos, algo parecido, algo similar a la oposición, movimientos populares, no sé, plataformas de influencia? Mire, en el continente prácticamente ninguno. ¿Por qué? Pues porque yo lo hablo desde la experiencia de conocer a mis estudiantes chinos. Las personas que van a la universidad, el que quiere meterse a ser funcionario, pues ya lo tiene muy claro y se mete a ser funcionario. El que quiere meterse al partido y se afilia al Partido Comunista no es como aquí en España, ¿no? Que uno va a la puerta, llama al partido político de turno, rellena un papel, firma una cosa y se hace. No, oye, ser miembro del Partido Comunista de China es un proceso que lleva al menos 3 años, que te hacen exámenes, que te investigan de arriba abajo y es una cosa, pues para ellos sería representativa. Y es que el 99% de mis estudiantes en China lo que quieren hacer es emprender, fundar una empresa y ganar dinero. Algo parecido a lo que sucedía en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se hablaba de Estados Unidos, país de las oportunidades ilimitadas, pues hoy podríamos decir que China es un país de las oportunidades. Por tanto, en China la gente pues directamente no se quiere meter en política y le da igual. ¿Por qué? Mire, el embajador Carlos Blasco decía que los chinos ven a sus dirigentes como nosotros podemos ver en España al presidente de una comunidad de propietarios. Oiga, si a mí en mi casa se estropea el ascensor, pues lo que hago es llamar al presidente o llamar al administrador diciendo arregles el problema. Pero si en España se estropea el metro, pues mañana se pide la cabeza del concejal, del diputado de turno, del alcalde, de no sé qué, y te hacen un movimiento, arreglen el metro. Es decir, es una manera muy diferente de ver las cosas. Esto sí que afecta, como bien decían ustedes también, a las relaciones entre Hong Kong, Taiwán, la región de Xinjiang, claro, porque es una manera muy diferente de ver esa globalidad que es China. Claro, quizá lo de Taiwán, dentro del discurso de Xi Jinping, sea lo más inquietante. ¿Esto cómo lo traduces, Felipe? ¿Como un discurso para la parroquia o una escalada bélica por venir? Me quedo con el discurso para la parroquia porque China ha sido un pueblo pacífico y además una de las características de la política china, y bueno, es una de las está inherente en el DNA, en el ADN de los miembros del Partido Comunista de China, es la no injerencia en cuestiones externas. Así como en el siglo XX Estados Unidos se ha metido en cuantas guerras habían de fronteras ha podido, sería muy difícil que nos encontráramos soldados chinos en una guerra por las fronteras. Ojo, otra cosa es miembros de ejércitos de otros países formándose en el ejército de China. Taiwán ha sido China hace 60 años, la isla de Formosa era una parte más, y lo normal y lo natural es que conforme el nivel de vida de la China continental va subiendo y el nivel económico de la China continental va subiendo, los propios ciudadanos de Taiwán quieran ser chinos, porque claro, no querían ser chinos antes cuando el nivel de vida era muy diferente, pero ahora la cosa ha cambiado. Ya. Entonces sí que podemos hablar de que hay un artificio para fomentar ese nacionalismo en Taiwán que a todas luces con una China continental fuerte acabaría desinflándose. Y aquí habría que pensar quiénes son los terceros países interesados en que esos conflictos se produzcan. Bueno, pues con esa reflexión la dejamos en el aire, Felipe, y nos citamos para otro día, para seguir hablando. Siempre interesante charlar contigo. Gracias. Encantado, Roberto. Buenos días. Buenas tardes.